Es un gusto, iglesia, poder estar compartiendo una vez más este tiempo y este espacio en la presencia del Señor. Que tengamos un día como hoy, un espacio para dedicárselo a Dios es muy importante. Y el tema que estamos manejando en el mes es mi proyecto, conocer la Biblia. Ese es el tema que hemos estado manejando durante el mes. Y yo voy a pedir que antes de poner el título, Sarita, si vamos con los 2 versos primeros, vamos a leer 2 versos de la Biblia. El primero lo tenemos en Isaías 48 y me gustaría que como iglesia lo leyéramos todos. ¿Le parece? Muy bien, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bueno, el ensayo estuvo más o menos, pero podemos leer más al unísono, ¿verdad? Al unísono, es decir, que se escucha como una voz. Eso es al unísono. Entonces, hagamos otra vez la lectura. Y leemos diciendo: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Le sonó diferente, Edwin? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Mejoró muchísimo. Pero todavía nos falta un poquitico, ¿cierto, Jason? Un poquitico. Escuche, Bastián, escuche cómo se va a escuchar ahora. Y usted me va a decir si vamos a entonar casi al estilo Juan Sebastián Bach, ¿sí? Al estilo Beethoven. Leemos y dice: vean, lo hicimos bien. Para el otro mes vamos a mejorar. Vamos a mejorar más, porque siempre necesitamos mejorar más, ¿cierto? Siempre, en la vida, en todo, necesitamos mejorar. Noten ese texto de la palabra de Dios tan interesante. Se seca la hierba, se marchita la flor. Con eso que está diciendo el profeta Isaías. Con eso el profeta Isaías está diciendo que todo hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana no es, que crece en la mañana y que al atardecer ya se ha marchitado la flor. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? Que todo esfuerzo humano, por bueno que sea, jamás igualará el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre, es viva, pero la palabra del hombre es frágil por todos los costados. ¿Cuántas veces cuántas veces el novio le hace promesas a la novia y en una semana deja de cumplirles? Porque la palabra de Dios, la palabra humana es frágil. ¿Cuántas veces el empleado se compromete con el patrón o el patrón con el empleado? Y al mes, a los 2 meses, se rompen los acuerdos, porque la palabra del hombre es frágil por todos los costados. ¿Cuántas veces hasta nosotros mismos le decimos: Señor, yo te prometo, ayúdame, y te prometo esto y lo otro? Y a los 15 días, a los 20 días o a los 3 meses, ¿le fallamos al Señor? Porque la palabra humana es frágil. Pero la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Es decir, la palabra de Dios no es frágil, que hoy es y mañana no es. La palabra de Dios no es como la flor que en la mañana
brota hermosa con sus colores, con su esplendor, y en la tarde ya está marchita por el viento solano, por la fuerza del sol, por cualquier circunstancia. Pero la palabra, lo que nos está diciendo el profeta, es que la palabra del Dios nuestro permanece viva y poderosa para siempre. Y esa es la palabra que la iglesia recibe y es la palabra que ha hecho un efecto en su corazón. Ahora, este es un texto que mencionó el profeta Isaías, pero veamos un texto del cual el Señor nos habla. Y vamos al otro texto. Vamos a leerlo también. Dice, el Espíritu, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La última parte, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es la palabra de Cristo. Espíritu y vida. Porque la palabra del Señor es vida, vida permanente, vida abundante, y sin duda alguna la palabra del Señor no falla, nunca falla la palabra del Señor. Y esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El título del sermón, Sarita, así es el título del sermón. La historia cuenta la gloria de Dios. Claro, la historia cuenta la gloria de Dios cuando la palabra de Dios actúa en la historia. Si la palabra de Dios no actúa en la historia no podría contar la gloria de Dios. Ustedes recuerdan, este título está emulando a un salmo. ¿Alguien recuerda un salmo que parece a este título? ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Exacto, los cielos cuentan la gloria de Dios. En nuestro caso es, la historia cuenta la gloria de Dios. ¿Por qué los cielos cuentan la gloria de Dios? Dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día emite palabra a otro el día, como el sol desde la mañana aparece y hace su círculo y gira. Así la gloria de Dios resplandece todo el tiempo, está diciendo el Salmo, Salmo 19. Y la naturaleza cuenta, los cielos y la naturaleza cuenta la gloria de Dios, porque en la naturaleza está expresada la palabra poderosa de Dios. Porque fueron hechos por la palabra de Dios. O sea, son expresión, la naturaleza es expresión de la gloria de Dios, porque los cielos y la tierra y todo lo que hay fue hecho por la palabra de Dios. Y dijo Dios, sean los cielos, sea la tierra. Y dijo Dios, sean las aves. Y dijo Dios, sea esto. Y dijo Dios, sean los seres marinos. Es por la palabra de Dios. Por eso lo que se ve cuenta la gloria de Dios. Pero Dios también ha hablado en la historia. Y la historia es testigo de la gloria de Dios. Un día, les voy a hablar del Ezequiel capítulo 37. Un día el profeta vio un valle de huesos secos, resecos en gran manera. Y el profeta preguntó, o mejor, el Señor le dijo al profeta, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Pues que era un valle de huesos secos, resecos. Era
una tierra tan desértica, tan arrasada y tan arruinada, peor de lo que está pasando ahora en Gaza. ¿Han visto las imágenes de cómo está Gaza por la guerra que ha vivido con Israel? Es unas ciudades arrasadas. No se ve vida, se ve muerte, se ve desolación. Y así el profeta está ante un valle inmenso de huesos secos. Y Dios le dice al profeta: di a estos huesos secos. Espíritu de Dios, y por el Espíritu de Dios se van a levantar esos huesos secos. Y dice: y profeticé como me fue mandado, dice el profeta Ezequiel. Le estoy hablando del capítulo 37, lo puede leer después en casa, capítulo 37 de Ezequiel. Y profeticé como me fue mandado. Y cuando yo terminé de profetizar, entonces vi cómo ese ejército de huesos secos se fue reconstruyendo. Cada hueso buscaba su hueso compañero y se fueron levantando cuerpos. Y se levantó un ejército y se rearmó un ejército de un valle de huesos secos, porque profetizó el profeta Ezequiel. Pero dice el profeta: y vi yo, pero eran cuerpos muertos. Y me dijo el Señor: ¿vivirán estos cuerpos? Y le dije yo: Señor, tú lo sabes. Y me dijo el Señor: profetiza y di al Espíritu: Espíritu, ven de los cuatro vientos sobre estos cuerpos y vivirán. Y profeticé como me fue mandado, y entonces esos cuerpos vivieron, y entró Espíritu en esos cuerpos y vivieron, y fue un ejército que se levantó y se restauró la nación, porque eso tenía que ver una profecía con la nación de Israel. Y esos cuerpos que estaban muertos vivieron. O sea, ni que Steven Spielberg para haber hecho una película de las más extraordinarias como las que hace Steven Spielberg. Eso es una imagen extraordinaria la que Dios le dio al profeta, y revivieron. Pero ¿por qué revivieron esos huesos secos, resecos? Porque el profeta proclamó la palabra que Dios le dijo que tenía que proclamar. Y cuando el hombre proclama la palabra que Dios dice que hay que proclamar, entonces todas las cosas vienen a la vida. Todas las cosas se restauran, todas las cosas son resucitadas, y hasta la iglesia, cuando está viviendo en tiempo de sequía, en tiempo de angustia, cuando se habla la palabra de Dios, la iglesia es restaurada en el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y eso que les estoy diciendo era nada más y nada menos que una profecía de la restauración de la nación de Israel. Por eso digo, la gloria, la historia cuenta la gloria de Dios, porque la historia cuenta que por la palabra de Dios se restauró esa nación. Pero no basta con eso, hay más. Dice, les voy a hablar ahora del Salmo 104. El Salmo 104 comienza a ser una narrativa larguísima y preciosa de cómo Dios crea todas las cosas, pero cómo Dios sustenta todas las cosas. Y dice, bueno, allí están las aves, allí están los leoncillos que en la noche salen tras la presa, y cuando echan mano a la presa, devoran, se alimentan porque reciben el alimento de ti. Llega el día y las fieras salvajes se echan a descansar. Pero entonces vuelan las aves, y todas las aves se alimentan de ti. Allí en el mar está Leviatán, allí en el mar están los grandes monstruos marinos, que todos reciben tu sustento.
Y noten cómo va terminando el salmo, el profeta, el salmista. Dice, cuando dice, todos ellos esperan en ti, se está refiriendo a toda la creación que depende de Dios. Y dice, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo, a la muerte. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Qué está diciendo el salmista ahí? El salmista está diciendo, todo, absolutamente todo, depende de la gracia divina y del poder de la palabra. Cuando Dios envía su espíritu, cuando Dios envía su palabra, todo es recreado. Pero si en algún momento quitas tu rostro, escondes tu rostro, la creación se turba. La creación no sabe qué hacer, la creación perece, la creación se desvanece. Por eso les dice, les quitas el hálito, dejan de ser. Pero cuando envías tu espíritu, todo es recreado a la belleza de la naturaleza viva y poderosa que se renueva y se recrea. ¿Y cuántos años lleva recreándose y subsistiendo la naturaleza que todos conocemos? Desde el primer día de la creación hasta este instante, Dios ha sustentado su creación por su espíritu y por su palabra. Así ha sustentado Dios a su iglesia por su espíritu y por su palabra. Desde que nació la iglesia en Pentecostés, desde el primer sermón de Pedro, allí en Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta hoy, hasta este mismo instante, que no puedo decir este instante porque cuando acabo de decir este instante ya ha pasado, ya estamos viviendo otro instante. Hasta este instante que acabo de decir y en el instante que viene, ahí por el Espíritu y por la palabra de Dios, la iglesia es sostenida, sustentada, alimentada, y la iglesia es lo que es por la palabra de Dios. Pero hay algo todavía más potente que todo lo que les he dicho. Hay algo que es todavía más extraordinario que lo que les he dicho hasta ahora. Dice el Evangelio según San Juan: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. A Dios nadie le ha visto, pero el unigénito que está en el seno del Padre, ¿qué pasa? Él le ha dado a conocer. ¿Qué nos está diciendo Juan con esto? Juan con esto nos está diciendo, nos está explicando lo que dijo en el primer verso del capítulo 1. ¿Alguien recuerda qué dice el primer verso del capítulo 1 de Juan? Ustedes lo recuerdan, yo sé que lo recuerdan. En el principio era el Verbo, ¿se acuerdan? Y el Verbo era con Dios, ¿y el Verbo qué? Era Dios. Lo más potente es que el Verbo, la palabra misma de Dios se encarnó, se humanó y se hizo hombre y habitó entre nosotros en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la palabra viva, Él es la palabra potente y poderosa que sustenta todas las cosas. Él es la palabra por excelencia.
Por eso Cristo es la palabra que hay que oír. ¿Se acuerdan en el monte de la transfiguración? Dice que estaba allí Pedro, que estaba Jacobo, que estaba Juan, y el Señor se transfiguró y apareció Moisés y Elías y hablaban con él. Y de repente el rostro del Señor se transfiguró tan esplendoroso, tan glorioso, y dice que sus vestidos eran blancos como nunca jamás ningún lavador podría llegar a mostrarlos. Y cuando Pedro estaba allí asombrado mirando esa transfiguración, y cuando Juan estaba allí, se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Eso lo dice, a él oíd. ¿Usted a quién escucha? ¿A quién escucha usted? La palabra del Señor, el Evangelio nos dice: a él oíd, a aquel que se hizo carne, a aquel que habitó entre nosotros, a Jesucristo, el Hijo de Dios, a él oíd. Porque cuando la iglesia escucha la voz de Jesucristo, la iglesia marcha triunfante. Pero cuando la iglesia no escucha la voz de Jesucristo, se desvanece, fracasa en sus intentos, porque si no escuchamos a Cristo, todo lo demás son esfuerzos humanos, y los esfuerzos humanos son frágiles por todos los costados. Pero la palabra viva de Dios, que es Jesucristo, cuando la escuchamos y actúa en el corazón de la iglesia marcha con fe triunfante en el nombre del Señor. Y así nos encontramos tantas actuaciones de Dios en la historia, pero quiero hablarles de tres, brevemente, de tres actos de Dios en la historia que nos muestran cómo la palabra de Dios es poderosa. Vamos con el primer punto, Sarita, si es tan amable. El genio africano que fue obispo de la iglesia. Vamos a hablar de un personaje y cómo Dios actuó en ese personaje. A propósito, como estamos en el mes de la Reforma, estamos evocando un poco esos personajes que marcaron la historia con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el genio africano que fue obispo de la iglesia. Déjenme decirles, les voy a hablar de ese señor que se llama San Agustín de Hipona, que se llamó San Agustín de Hipona. ¿Quién era ese señor? Ese señor nació en el norte de África, en una ciudad llamada Tagaste. Nació en el año 354 después de Jesucristo, murió en el 430 después de Jesucristo. Fue un muchacho que sus padres se dieron cuenta desde el comienzo era un genio. Ese muchacho era un genio. Académicamente era un tipo muy lúcido, era un muchacho muy lúcido, muy perspicaz, era un muchacho con unas habilidades extraordinarias. Y entonces los padres lograron ver en él que era un personaje interesante y procuraron darle un buen estudio. Y efectivamente le dieron un buen estudio. Él llegó a educarse con grandes maestros de esa época. Ahora, los grandes maestros de esa época eran filósofos, eran maestros que enseñaban retórica, eran maestros que enseñaban lingüística, eran maestros, diferentes tipos de maestros. Y este muchachito estudió y se hizo un experto en retórica. ¿Qué es la retórica? La retórica la podemos definir sencillamente como el arte de hablar bien. El arte de saber expresar los conceptos en público, el arte de saber dirigirse a un público y entretejer bien los conceptos y hacerse entender del pueblo. Eso es la retórica. Y este muchacho se volvió experto en retórica, llegó a ser profesor de retórica. Y desde luego que un profesor de retórica tiene que ser un muy buen escritor, porque se deben manejar las dos cosas a la vez. O si se escribe bien, se habla bien.
se conceptualiza bien por escrito, se conceptualiza bien en el discurso hablado. Y eso era este muchacho. Y era un profesor excelente de retórica, además un escritorazo. Pero era un muchacho como todos los muchachos. No les estoy hablando de un muchacho creyente hasta ahora. Un muchacho como todos los muchachos. Un muchacho pagano. Cuando digo un muchacho pagano, es un muchacho que vivía como cualquier muchacho. Y fue a tal punto que siendo muy joven, tal vez entre 15 a 17 años, por ahí en sus enredos y en sus amoríos, tuvo un hijo que llamó un nombre, ahí verá si usted lo adopta para uno de sus hijos o sus nietos, a quien llamó Adeodato. Pero no se me desanimen con el nombre Adeodato, la hermana no va a soltar la carcajada. Adeodato. No se preocupen tanto por el sonido del nombre, porque el significado es bonito, amado de Dios, ¿sí? Amado de Dios. Entonces, eso fue en sus locuras de muchacho, porque parece que fue con una muchachita o con una señorita de no muy buena reputación que tuvo este hijo. Entonces era un muchacho que le gustaba las fiestas circenses, es decir, los circos, porque en esa época era muy normal los circos. Y a él le gustaba todo eso, emborracharse, la vida así muy disipada, todo eso era la vida de él. Pero un día leyó un texto de un señor llamado Cicerón, el texto se llamaba Hortensio, y entonces ahí le hablaba de la verdad, y desde ese momento él comenzó como a buscar la verdad. De ahí en adelante una de sus metas fue buscar y buscar la verdad, buscar y buscar la verdad, buscar y buscar la verdad, pero él no sabía dónde encontrar la verdad. Finalmente, él se involucra con una herejía, con una secta llamada de los maniqueos, y ahí estuvo 5 o 6 años y se desanimó y dijo, no, aquí no está la verdad. Entonces después se fue por otro lado y se vinculó con otro grupo que se llamó el grupo de los neoplatónicos, que era una corriente filosófica, pero después como de 10 años se desanimó y dijo, no, no encuentro realmente. Pero poco a poco fue entrando en contacto con cristianos. Y como él era un profesor de retórica y él era un hombre prestigioso como retórico, entonces tenía como relaciones con cierto nivel de personajes. Y él se daba cuenta de una cosa. Él se estaba dando cuenta que muchos de sus amigos que eran políticos, que eran filósofos, que eran retóricos y que eran gente de gobierno, se estaban convirtiendo al evangelio, pero él no quería tener nada que ver con el evangelio. Además que cuando él conoció por primera vez la Biblia, le pareció un texto indeseable. Además estaba escrito en hebreo y en griego, y el hebreo y el griego no eran tan importantes para él, porque para él lo importante en ese momento era el latín, porque el latín era la lengua de ese momento en el Imperio Romano. Los dejo ahí a un lado. Pero poco a poco se fue dando cuenta de algo importante, que sus amigos, que la gente que estaba cerca de él, estaba conociendo el mensaje del evangelio y que estaban creyendo, y que cuando creían en el evangelio sus vidas cambiaban, sus vidas se transformaban. Sus vidas eran vidas nuevas, sus vidas se volvían unas vidas que actuaban en justicia, en verdad, en honestidad. Y él seguía en sus caminos de hombre pagano y disipado. Y un día llegó un amigo y lo visitó y le comenzó a hablar de cosas cristianas. Y San Agustín comenzó a sentir como una angustia en su corazón. Acordémonos que él está en camino de la verdad, ¿no? Él quiere encontrar la verdad. Y comenzó a sentir que algo pasaba en su corazón. Y comenzaron a contarle cómo la gente creía, cómo personajes importantes creían. Y él se fue sintiendo mal. Y entonces no aguantó más y salió.
lo que nadie sabía es que salió a llorar en el jardín de su casa. Y salió a llorar porque se estaba sintiendo desesperado y angustiado, que todos cambiaban. Y él mismo escribió en un libro: y mientras todos cambiaban y conocían la gloria de Dios, yo seguía en mis conductas paganas, en mis conductas licenciosas, y haciendo obras injustas y tapándome de todo lo sucio que puede haber. Y él sintió dolor en su corazón y salió a llorar al jardín de su casa. Y mientras sus lágrimas corrían y estaba sentado ahí en un banco en el jardín de su casa, conmovido profundamente, escuchó unas voces de unos niños que decían: toma y lee. Pero los niños estaban en una casa de un jardín al lado, y escuchaba: toma y lee. Y de repente esa expresión le llamó la atención a él, y los niños seguían jugando y decían los niños: toma y lee. Y Agustín, en medio de sus lágrimas y en medio de su corazón compungido, dijo: ¿qué debo tomar y qué debo leer? Y como si la gloria de Dios resplandeciera en ese momento, se dio cuenta que cerca de él había una Biblia, un Nuevo Testamento. Y tomó el texto y leyó el siguiente texto en Romanos capítulo 13. Vamos con el texto, Sarita. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, ni lascivias, no en contiendas, envidias, sino revestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando este hombre lee este pasaje de las Escrituras, rompió en un llanto más profundo, cayó de rodillas y en ese momento, ante la presencia de Dios, dijo: Señor, perdóname, he sido un hombre lascivo, he sido un hombre que he vivido en todo el pecado que he podido experimentar. Perdóname. Y se arrepintió delante de Jesucristo, y a partir de ese momento la historia del tal Agustín cambió de una vez y para siempre, y en adelante se convirtió en un predicador, en un expositor de la Biblia, en un maestro de la Biblia, en un escritor, y con esto les digo todo. Llegó a ser el teólogo más importante entre el año 500 al 1500, el teólogo más importante a lo largo de 1000 años de cristianismo. Pero ahí no paró, porque cualquiera que lea un texto en estudios teológicos y en ciencias bíblicas, hasta el día de hoy, San Agustín de Hipona se sigue citando como un hombre que aportó muchísimo a la iglesia cristiana, que aportó muchísimo al desarrollo de la iglesia, que aportó muchísimo a la sana doctrina, que aportó muchísimo a que la iglesia creciera. Pero ¿qué pasó con ese hombrecillo mundano, con ese hombrecillo pagano, con ese hombrecillo de vida licenciosa? Un día, en la historia de su vida y en la historia de la iglesia, la palabra de Dios llegó y tocó el corazón de ese hombre, y la historia de la iglesia también cambió, porque ese hombre fue un instrumento de Dios para bendecir a la iglesia.
¿Y qué pasa en su historia, en la historia de su vida? ¿Acaso el Dios que tocó a San Agustín no es quien lo puede tocar a usted? ¿Acaso el Dios que habló e hizo que se derramaran lágrimas abundantes de la vida de ese hombrecillo llamado Agustín, ese hombrecillo del norte de África, que quién daría algo por un africano? Pero Dios ve a todos los hombres por igual y se valió de un hombre de África, del norte de África, para que fuera un instrumento para bendecir a la iglesia y a la humanidad. Porque hasta el día de hoy se siguen leyendo sus libros en todo el mundo. En todo el mundo se siguen leyendo sus libros. La historia cuenta la gloria de Dios a través de los hombres, cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre. Hablemos de otro personaje. Segundo punto, Sarita. El monje alemán que reformó la iglesia. Y ese personaje se llama Martín Lutero. ¿Quién era ese personaje? Ese personaje inicialmente quería estudiar Derecho. Su padre quería que estudiara Derecho y le pagó en la universidad para que fuera a estudiar Derecho. ¿Por qué quería que estudiara Derecho? Porque Derecho era una carrera prestigiosa y que daba billete. Y pues usted sabe que los hombres casi siempre están buscando una carrera que les asegure el futuro. Entonces, vaya a estudiar Derecho. Y el muchachito se fue a estudiar Derecho. Pero ese era otro genio. Ese era otro genio, un poco malhumorado, un poco bocón, pero era otro genio. Y un día, mientras regresaba del lugar de sus estudios a su casa, cruzaba un bosque. Y mientras cruzaba ese bosque, se desató una tormenta como nunca antes la había vivido Martín Lutero. Truenos, rayos, relámpagos, lluvia. Y ese hombrecillo solo en medio del bosque. Y ustedes saben que estar en un bosque es peligroso por los árboles. Un rayo cae y eso es peligrosísimo. Y Martín Lutero ahí no sabía qué hacer. Y fue tan terrible esa tormenta, esa tempestad, que realmente lo que descubrió fue la tempestad que había en el corazón de este hombrecillo Lutero. Y entonces él no sabía qué hacer. ¿Y sabe qué fue lo único que atinó a hacer? Él dijo: sálvame Santa Ana, que si me salva Santa Ana me convertiré en un monje. Y no le pasó nada. ¿Y saben qué hizo? Se convirtió en monje. Se volvió monje. Y cuando llegó a casa donde el papá le dijo: papá, voy a dejar la carrera de Derecho. ¿Qué? Sí, voy a dejar la carrera de Derecho. ¿Y qué va a estudiar? Me voy a volver monje. ¿Monje? Sí, me voy a volver monje. Y se metió a estudiar con los agustinos. Y comenzó a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y se licenció en teología. Me toca hacerles el cuento breve porque pues tendríamos mucho que hablar de Martín Lutero. Y se doctoró en teología. Era profesor de Biblia y teología. O sea, cuando él se hizo monje, comenzó a estudiar y a conocer todo lo que era la Iglesia Católica. Todo, pero absolutamente todo. O sea que Lutero era un conocedor profundo de lo que eran las doctrinas, la eclesiología, el gobierno de la Iglesia, todo. Y bueno, él se hizo importante, se ordenó como sacerdote. La primera vez que va a oficiar una misa le dio como tembleque en las rodillas y no pudo. Entonces, un día se fue enviado a una comisión por sus superiores, se fue enviado a una comisión a Roma. Cuando llegó a Roma, pues ¿qué sacerdote no quiere estar en Roma? Si Roma es la sede de la iglesia.
Si Roma es donde está, como decimos, la flor innata de la teología católica, de la autoridad católica, y lo mandaron a Roma a cumplir una misión de la Iglesia Católica. Y entonces él llegó a Roma con la expectativa. Y cuando llegó a Roma y cuando iba subiendo las escalinatas de las iglesias en Roma, él subía las escalinatas arrodillado, como solían hacerlo casi todos, pero al lado de él veía que iban enfermos, casi moribundos, gentes en harapos, buscando la misericordia de Dios. Pero a la vez que mientras él subía arrodillado las escalinatas, también se daba cuenta como por las escalinatas descendían los jerarcas de la iglesia. Y mientras a él lo acompañaban gente enferma, maloliente, harapienta, y él con un deseo en su corazón por buscar a Dios, mientras eso sucedía, descendían por las escalinatas las autoridades de la iglesia, con sus anillos de oro, con sus túnicas bordadas en oro, con sus bastones de autoridad religiosa, con sus coronas, con sus mitras, con unos lujos extraordinarios. Y entonces Martín Lutero en determinado momento queda mirando y dice: ¿pero esto qué es? Estaba arrodillado y dice: ¿esto qué es? ¿Cómo es que yo voy con estos harapientos y yo queriendo buscar a Dios, esta gente necesitada, enferma, suplicante, y yo también quiero buscar a Dios? Pero descienden estos hombres que dicen ser los representantes de Cristo con sus super trajes, con anillos de oro, engastados, con esmeraldas, con piedras preciosas. Es decir, él quedó asombrado y dijo: esto no puede ser, esto no es el evangelio. ¿Y saben qué hizo? Ni siquiera entró a la iglesia, se puso de pie y se devolvió. Se devolvió decepcionado de ver la jerarquía de la iglesia. ¿Quién era ese hombrecillo? Lutero. Lutero era ahora ese monje que anhelaba el perdón de sus pecados, porque él tenía una cosa, que él se confesaba. Acordémonos que dentro de la Iglesia Católica hay ese sistema de confesión auricular, es decir, que van, ¿se acuerdan la casillita ahí? Van y se confiesan. Y entonces Martín Lutero tenía su confesor, es decir, su superior que lo confesaba. Pero Martín Lutero iba y se confesaba, y a veces Martín Lutero ya era un problema para la gente que lo escuchaba, porque Martín Lutero se acordaba hasta de la mínima cosa que había hecho por allá en la niñez y confesaba, y a veces tenía horas a las personas ahí que lo escucharan. Y entonces Martín Lutero le otorgaban el perdón, el sacerdote le otorgaba el perdón, y Martín Lutero salía. Y mientras iba saliendo y mientras no alcanzaba a salir de la iglesia, y se acordaba de otro pecado y se volvía otra vez y a confesarse otra vez. Y duraba ahí otra media hora. Y mientras iba saliendo de la iglesia, otra vez se acordaba de otro pecado y volvía. ¿Qué tenía este hombre? Él tenía una cosa, que aunque él se confesaba, no encontraba la seguridad de su salvación. No sabía cómo encontrar la seguridad de su salvación, de saber que está cierto en que Dios lo ha perdonado. No estaba seguro. Pero acordémonos que yo les dije que él se licenció y se doctoró en Biblia y en teología. Él era un profesor ya universitario. Bueno, yo le estoy haciendo el cuento corto, ¿no? Porque es mucho más largo, muchos más detalles. El asunto es que él mientras estudiaba, un día glorioso, día extraordinario para la iglesia, un día como los días en los que actúa la palabra de Dios, se encontró con el siguiente texto de Romanos
1:17. ¿Lo tienen, Sarita? Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, que el justo, ¿qué? No me siguieron el hilo. Porque en el Evangelio, díganlo conmigo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y cuando leyó ese texto, este monje católico agustino dijo: oh, ahora entiendo. Salió gritando: eureka, eureka, por toda la universidad donde le enseñaba: eureka, eureka, eureka. ¿Qué significa eureka? Lo he hallado, significa en español. Lo he hallado, lo he hallado, lo he hallado. Y cuando lo escuchaban decir eureka, eureka, le preguntaban: ¿y ¿qué halló? ¿Qué es este loco que se la pasa gritando por estos lugares? Y por fin encontró la respuesta para la inseguridad de su alma. Y encontró que el justo por la fe vivirá. Pero además encontró que la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe, y que esto del cristianismo es un asunto de fe, y que esto del cristianismo se trata de la justicia de Dios que se reveló en el poder de Jesucristo, y que esto del evangelio, y que esto del cristianismo, y que esto de la iglesia cristiana se concentra en Jesucristo muerto y resucitado para el perdón de los pecados, y así Jesucristo fue la justicia de Dios en favor de los hombres. Y por eso usted tiene la seguridad de su alma, y por eso usted tiene la seguridad de su salvación, porque Jesucristo murió por usted, porque Jesucristo lo hizo por usted, porque por la fe la justicia de Dios nos es imputada, nos es puesta sobre nosotros, así como nuestros pecados fueron puestos sobre el cuerpo de Jesucristo. Y ahí Martín Lutero encontró la seguridad de su salvación. Ya no necesitaba confesarse 1,000 veces en un confesionario. Ahora había encontrado que Jesucristo lo había hecho todo perfecto por su pueblo. Y en adelante la historia fue otra, porque ustedes saben que a partir de ese momento nace, a partir del 31 de octubre, este 31 de octubre, este jueves que viene, vamos a cumplir 507 años en los que nace el protestantismo, en los que nació la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista. Todas estas iglesias son fruto del protestantismo, de la reforma. Por eso este monjecito fue el hombre que reformó la iglesia. Pero ¿cómo pudo reformar la iglesia? Porque se encontró un día con la palabra de Dios que habló directamente a su corazón, porque se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro sigue hablando a corazones marchitos, sigue hablando a hombres inseguros, porque la palabra del Dios nuestro sigue hablando a una iglesia que necesita palabra viva de Dios. Porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre y es capaz de transformar una sociedad atea, una sociedad materialista, una sociedad posmoderna, una sociedad que se ha dejado llevar por tecnologías y donde la tecnología se está enseñoreando del ser humano. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre y es capaz de transformar la sociedad que se hunde en muchos caminos que no tienen nada que ver con Dios.
Se me acabó el tiempo y me quedó un personaje por hablarles. El otro personaje se los voy a dejar pendiente para otro momento, y tal vez en otra predicación hablaré de otras circunstancias en las que Dios actúa en la historia para transformar la iglesia. Por ahora, quisiera decir, ¿qué tiene de diferente San Agustín de Hipona a usted? ¿Qué tiene de diferente Martín Lutero a usted? En el caso de las damas, salvo el género, pero eran hombres, pero hombres necesitados igual que hombres y mujeres, como todos nosotros somos necesitados de Dios. Hombres que necesitamos que Dios nos hable y que Dios transforme nuestras vidas. Hombres y mujeres necesitados que Dios cambie nuestra historia, porque cambiando nuestra historia cambia la historia de nuestra familia, y porque cambiando la historia de nuestra familia cambia la historia de la sociedad, y cambiando la historia de la sociedad la historia seguirá contando la gloria de Dios, que Dios sigue actuando en medio de la sociedad, en medio de hombres y mujeres, para manifestar que solo Él es Dios y que la palabra de Dios permanece para siempre. Y que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra, discierne los pensamientos, parte el alma y confronta al ser humano con Dios. Que la palabra de Dios es útil para redarguir, es útil para enseñar, es útil para instruir en justicia. Que la palabra de Dios es la herramienta que el hombre y la mujer de hoy necesitan para cambiar sus vidas, sus familias y la sociedad. Que la palabra de Dios sigue siendo eficaz. Porque toda sociedad, no importa cómo sea la sociedad, puede ser una sociedad capitalista, recapitalista y reconsumista como la norteamericana. No importa, puede ser una sociedad como la coreana del norte, como la china, como la rusa, que se declaran ateos. No importa. Puede ser una sociedad animista que creen que todo es Dios. No importa. Frente a todos estos fenómenos sociales hay una verdad histórica, hay una verdad divina, que la palabra de Dios permanece para siempre, y que se secan las sociedades, que se marchitan los hombres, pero la palabra de Jesucristo, la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre, y que lo único que a nosotros como iglesia nos resta es apegarnos a la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, y entonces seremos una iglesia como la que hemos soñado, una iglesia que se mueve en la palabra y en el poder del Espíritu Santo.